hablando ahí, de lo que dice el versículo 1, ¿no? Dice, el Evangelio de Dios. ¿Dónde tuvo origen el Evangelio? El Evangelio no fue ideado por ningún hombre. El Evangelio fue una idea, fue un pensamiento de Dios desde la eternidad pasada. No fue algo que él haya tenido que eh, hacer porque se le salieron las cosas de control, un cambio que tuvo que hacer. No, mis amados hermanos. Él no tuvo que revisar su plan porque los planes de Dios son perfectos. Y dice aquí la palabra que ese evangelio había sido prometido. Hay promesas en la palabra de el evangelio de Dios. ¿Y por quiénes fue prometido ese evangelio? Dice, antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Cuáles son esas santas escrituras? Pues todo lo que nosotros conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento. Fíjese, aquí Pablo está haciendo pues énfasis, ¿cierto? Porque él fue pues muy criticado, diciendo, lo criticaban a él diciendo de que él traía una nueva religión que estaba en contra de los profetas, que iba en contra de Moisés. Pero Pablo aquí está diciendo, no, el Evangelio fue anunciado desde antes. El Evangelio no es un anuncio nuevo, aunque son las buenas nuevas, pero no es algo nuevo, sino que son noticias antiguas, noticias bien añejas que se encuentran registradas en las escrituras. Y ese evangelio, parte de ese evangelio y de esas promesas más bien, ya se han cumplido y algunas estamos nosotros esperando que, que se cumplan. Y Pablo habla precisamente de que el evangelio fue anunciado en la antigüedad por los profetas. ¿Quiénes son esos profetas? Pues los escritores que el Señor utilizó en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Moisés, asimismo, también se consideraba como un profeta. Y cuando habla de las santas escrituras, pues hace referencia a todos los escritos del Antiguo Testamento, escritos que fueron inspirados por el Señor, por el Espíritu Santo. Ahora, recordemos que también en la antigüedad los rabinos también hacían escritos. Y hay muchísimos escritos rabínicos. Cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, Él se opone y va en contra de todos esos escritos rabínicos porque particularmente los escribas y los fariseos se centraban en todos esos escritos rabínicos hechos por hombres y dejaban de lado las las escrituras que hablaban acerca de él. Es lo que dice, por ejemplo, el Señor allá en Lucas 24:25. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. El mismo pueblo de Israel en esa época prácticamente no creía, tenían las escrituras como algo ya pasado de moda y estaban centrados era en cumplir todas las indicaciones rabínicas que solamente eran mandamientos de hombres. Así que el Señor Jesucristo se opuso a ese judaísmo tradicional fundamentado en el hombre y originado también en el mismo hombre y no en las santas escrituras. Por eso el Señor Jesús se enfrentó tan drásticamente en contra de los escribas y de los fariseos, porque estaban enseñando al pueblo cosas que no eran las verdades de las santas
Escrituras. Muy bien. Ahora, el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, eh, tiene por lo menos más de 330 y algo profecías acerca del Señor Jesucristo. Muchas de esas profecías se cumplieron en la primera venida del Señor Jesucristo. Y hay algunas otras que todavía están por cumplirse. Y el Señor Jesucristo no enseñó ninguna cosa que estuviera desconectada de las escrituras antiguas. ¿Sí? Fíjese que él mismo dice, mire, yo no he venido no para abrogar la ley, no para eliminar la ley, ni para borrar a los profetas. ¿Sí? Yo he venido para cumplirla. Dice, el cielo y la tierra van a, van a pasar, pero ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Allá en Mateo capítulo 5 versos 17 y 18. Bueno, ahora tenemos, mis amados, que entender que Dios ha hablado desde el principio a través de las Sagradas Escrituras. Posteriormente, el escritor del libro de los Hebreos dice que, ya en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. El Hijo. El Señor Jesucristo es la palabra viva. Es ese logos de Dios. El apóstol Pedro también ahí en su primera carta habla con referencia a este tema en el versículo 10 al 12, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para quiénes, sí, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Todo esto del Evangelio fue dicho, fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, se estaba anunciando que vendría un nuevo pacto. Miremos lo que dice allá Jeremías. Jeremías 31, 31 al 34. Dice así la palabra. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mis amados hermanos, estamos hoy en día disfrutando de ese nuevo pacto. Ya el mediador vino, el sumo sacerdote se hizo presente y ahora cada uno de nosotros podemos acercarnos delante de la presencia de Dios.
Por eso la palabra dice, no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros acceso a la presencia de Dios, al trono de la gracia de Dios. Y esa es la manera en que nosotros podemos conocer a Dios, acercándonos a Él. Otro texto se encuentra ya en Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese es el nuevo pacto del cual nosotros podemos disfrutar hoy, predicho por los profetas en el Antiguo Testamento. Y el Mesías, el Señor Jesucristo, vino a cumplir ese nuevo pacto. Muy bien. En el versículo 3 nos habla acerca de quién es el sujeto o quién es la persona de ese evangelio o de esas buenas nuevas. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí este texto, mis amados hermanos, eh, le da la misma importancia o hace el mismo énfasis tanto en la divinidad de Cristo como en la humanidad como hijo. Ahora, esto es un misterio, ¿sí? Jesucristo, 100% hombre, Jesucristo, 100% divino, siendo Jesucristo hijo de Dios. Pero ¿cómo que es hijo de Dios siendo el mismo Dios? Sí, Jesucristo es el mismo Dios. Jesucristo es el Señor, pero es el Hijo de Dios. Y estas dos verdades las enseñan las Escrituras. Y lo importante aquí es que podamos nosotros entender cuál es ese sentido cuando se habla de que Él es el Hijo de Dios. Como todos sabemos que el Señor Jesucristo se hizo hombre, o sea, se hizo humano. ¿Cuándo? Cuando nació de la Virgen María. Por eso la palabra dice que es descendiente legítimo del linaje de David según la carne. ¿Mm? Tanto María como José eran descendientes de David. Y esas profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento de que vendría de la casa de David se cumplieron. El Señor Jesucristo, ese sujeto del Evangelio, ese personaje del Evangelio, vino del linaje de David. O sea que cumplió con todas esas profecías dichas desde el Antiguo Testamento. El heredero del trono de David, que vino a qué? A restaurar el reino, a sentarse sobre ese trono de David y a tener un reinado ¿de cuántos años? Un reinado que no tendría fin. La segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, nació en el seno de una familia humana y participó de todos los aspectos que tienen que ver con la humanidad. Se identificó con esa raza caída, pero al mismo tiempo no vivió
pecando. O sea, vivió sin pecado. Por eso él se convierte en ese sumo sacerdote perfecto. Aunque era Dios, también fue plenamente hombre. Y la palabra dice que fue también tentado según las debilidades humanas, pero que fue sin pecado. Y ese evangelio, mis hermanos, ese evangelio de la gracia, es la mejor noticia. El Señor Jesucristo se convirtió en hombre, se hizo humano, vino y murió por todos nosotros como sacrificio sustitutivo por el pecado. Él llevó sobre sí todos los pecados del mundo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de la vida. Verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, testigos de la presencia de Cristo no solamente son las escrituras y los escritores de el Nuevo Testamento. Hubo escritores en la antigüedad que dieron testimonio de la presencia de Cristo en ese primer siglo. Tácito, por ejemplo, que fue un historiador, él reporta que el Señor Jesucristo dice que fue el, el fundador de la religión cristiana, que fue condenado a muerte por Poncio Pilato durante el reinado del emperador Tiberio. Y él tiene un libro que se llama Anales, entonces ustedes pueden consultar ahí. Otro autor fue también Plinio. Plinio, él escribe una carta al emperador Trajano acerca de precisamente de Jesucristo y de sus seguidores. ¿M? Él tiene otros escritos que se llaman cartas. Incluso en el Talmud, de, del Talmud judío de Babilonia también se menciona al Señor Jesucristo. Y otro historiador también que nombra al Señor Jesucristo fue Josefo. Él escribió por allá en el año 90 después de Cristo. Y él escribe lo siguiente, abro comillas. Dice, ahora hubo cerca de este tiempo un hombre sabio llamado Jesús, si acaso se permite llamarle un hombre, porque él fue hacedor de obras prodigiosas, un maestro de todos los hombres que reciben con agrado la verdad. Atrajo así muchos de los judíos y muchos de los gentiles. Él fue Cristo. Cuando Pilato, por sugerencia de los hombres principales entre nosotros, le condenó a la cruz, quienes le amaban no le abandonaron, ya que él se les apareció vivo de nuevo al tercer día, como los profetas divinos habían predicho estas cosas, y 10.000 otras cosas maravillosas acerca de él. Y la tribu de cristianos, así llamada, que se originó en él, no se ha extinguido hasta el día de hoy. Eso está en el libro de las antigüedades de los judíos, volumen 2, en el libro 18, en el capítulo 3, para los que les gusta estudiar. Muy bien. Ahora, lógicamente, las escrituras son las que dan el mayor testimonio y el testimonio más confiable de la existencia y la eh, humanidad de el Señor Jesucristo. Veamos lo que escribe el apóstol Juan allá en su primera carta, primera de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pues para el apóstol Juan era clara, muy clara ese conocimiento de el Señor Jesucristo. Ahora, muchos hombres a través de la historia han reconocido realmente que hubo un hombre en la historia que se llamaba Jesús, allí en el primer siglo, que vivió una vida ejemplar, ¿sí? Que tenía una cantidad de seguidores, pero que no lo reconocían como el Mesías, que no lo reconocieron realmente como el Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo aquí en su carta a los romanos dice que él fue declarado Hijo de Dios con poder. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Pero ese término de Hijo de Dios fue, por así decirlo, reservado hasta el momento de la encarnación de Jesús. Jesucristo es el Hijo de Dios. Se sometió a la voluntad del Padre, vino y nació como un ser humano. Dice la palabra, Él fue declarado Hijo de Dios. Fue concebido naturalmente ahí en el vientre de la Virgen María. Dice que nació del linaje de David según la carne. O sea que nosotros podemos decir algo así, que Cristo era el Hijo de Dios desde la eternidad, pero que el título lo tenía reservado para cuando se cumpliera, viniera el tiempo de ese cumplimiento, cuando se encarnara y sería el Hijo de Dios para siempre. Aquí la palabra declarado viene de una palabra griega que es orizo, orizo, declarado. De esa palabra orizo viene la palabra también horizonte, ¿cierto? ¿Y ese horizonte cuál es? El horizonte es la línea de separación, la línea divisoria que hay entre el cielo y la tierra. Ahora, eh, ese carácter divino, de la naturaleza divina de el Señor Jesucristo como Dios, queda realmente también demarcado, ¿cierto? O sea, declarado. Hay una claridad absoluta en el momento de su encarnación. Miremos lo que dice el Salmo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Miremos lo que dice allá Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será hijo. Fíjese que los tiempos verbales que se están utilizando aquí son tiempos futuros. Eso está indicando que se está hablando de algo que vendría y se cumplió en el tiempo de el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le fue dado ese título de hijo de Dios. Ese hijo de Dios que fue engendrado en el vientre de la Virgen María o que se hizo carne en ese vientre. Muy bien. ¿Queda claro, mis amados hermanos? ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Él se apropió totalmente de ese título de hijo de Dios cuando renunció a su propia voluntad, a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Ya no tendría esas prerrogativas divinas
ya no se estaba manifestando plenamente la majestad porque estaba encubierta, por así decirlo, por su naturaleza humana. Recordemos lo que dice allá el apóstol Pablo también a los filipenses, ahí en el capítulo 2, versos 5 al 8. Dice que el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Mm? Ese título de hijo, que renuncia a toda esa majestad manifiesta en su humanidad. Muy bien, mis amados hermanos. Ahora, ¿qué más sigue diciendo la palabra ahí en el capítulo 1 de Romanos? Retomémoslo nuevamente. Que ese carácter divino como hijo, dice que fue manifestado con poder. ¿Cuál poder? El poder de Dios. Pero ¿cómo se manifestó ese poder? Dice, por la resurrección de entre los muertos. Dios, la plena capacidad para poder conquistar, para poder vencer la muerte. Dios es el único que tiene ese poder. ¿Quién más puede conquistar la muerte? ¿O quién ha podido conquistar la muerte? Hoy en día el hombre ha querido inmortalizarse a sí mismo. Claro que desde la antigüedad, cuando hacían todos estos funerales especiales y hacían unas momificaciones a estos personajes, confiando en que sería, serían eternos, ¿no? Y podrían más adelante volver y vencer la muerte. Pero el único que realmente ha demostrado la capacidad y el poder para vencer la muerte es Dios mismo. Y se manifestó a través de la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto, mis amados hermanos, manifiesta el poder que Dios tiene. Y dice la palabra, sigue diciendo la palabra que según el espíritu de santidad. O sea, es según la forma como el Espíritu Santo obra y según la naturaleza de ese Espíritu Santo. ¿Quién fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos? Pues el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y todas las demás obras y los milagros y los prodigios que realizó el Señor Jesucristo fueron por el Espíritu Santo. ¿Cómo fue concebido el Señor Jesucristo en el vientre de María? Por el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo fue el que levantó de la muerte al Señor Jesucristo. El Espíritu de santidad, como dice aquí en este versículo. Recuerden también que cuando el Señor Jesucristo es bautizado allí por Juan en el Jordán, los cielos fueron abiertos, ¿cierto? Dice que Juan vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma sobre Cristo y que escuchó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, todos los miembros de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son iguales en todo sentido, en eternidad, en poder, en majestad, en plenitud, en gloria. Aunque el Señor Jesucristo renuncia a eso cuando se hace hombre, se somete voluntariamente a la voluntad del Padre. Miremos lo que dice allá Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, verso 30.
no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Hijo hacía la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo desciende allí sobre él en el Jordán, ¿cierto? Comienza el Señor Jesucristo su ministerio, y ese ministerio está totalmente sumergido en ese poder del Espíritu Santo. Por eso él habla de que el pecado imperdonable es precisamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es la persona de la cual trata el Evangelio? El Señor Jesucristo. Un hombre, un hombre del linaje de David, declarado hijo, declarado hijo de Dios. Y durante el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra desarrollando su ministerio, la humanidad del Señor Jesucristo fue evidente. Tuvo hambre, tuvo sed, lloró, dormía, se despertaba, se cansaba, pero también su naturaleza divina fue manifiesta. Poder sobre la naturaleza, sobre las aguas, sobre los vientos, sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre los demonios. De ese precioso personaje es que trata el Evangelio, mis hermanos. Ese es el personaje del Evangelio. ¿Estamos claros? El personaje central del Evangelio no es el hombre. El personaje central del Evangelio no fue ninguno de los apóstoles. El personaje central del Evangelio no fue ni la madre ni el padre de Jesús. El personaje central del Evangelio es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. ¿Queda claro? Y a nosotros nos ha sido encargado predicar el Evangelio. Y no podemos predicar el Evangelio sin poner como centralidad del Evangelio al Señor Jesucristo. Ese hombre que fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Como dice el apóstol, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra Jesús? Salvador. Salvador. ¿Y Cristo? El ungido, ¿cierto? ¿Y Señor? El gobernador, el dueño absoluto de todo. Por eso hablamos de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y ese precioso y poderoso personaje vino dispuesto a salvar a su pueblo del pecado. Vino dispuesto a entregarse por cada uno de nosotros. El único que lo podía hacer se humilló y entregó todo. Fue ungido por Dios como rey. Fue ungido por Dios como sacerdote. Declarado por el Padre como Señor. Como dueño absoluto de todas las cosas. Como dice también el apóstol Pablo allá en su carta a los colosenses. De Él, por Él y para Él son todas, incluyéndonos cada uno de nosotros. Es que a veces cuando pensamos las cosas no, las cosas que hay en el mundo, cada uno de nosotros.
somos creados por causa de Él, creados para Él y en Él. No es nuestra causa, no es nuestra gloria, es la gloria de Cristo. Por eso tenemos que entender, eso es la parte más central o la parte central de el Evangelio. Luego vamos a ver, mis amados hermanos, y desglosar un poquitico más todas esas promesas y todos esos beneficios que tenemos por causa de el Evangelio, de lo que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. Así que es nuestra responsabilidad colocar a Cristo como el personaje central del Evangelio. Más adelante el apóstol Pablo dice, mire, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder, es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que en él cree. Primeramente al judío, pero también al griego, a nosotros, los gentiles. Cuando compartimos la palabra, mis hermanos, o que lo compartimos a otras personas, no se trata de compartirles un buen tema psicológico. No se trata de decirles Dios le va a arreglar su matrimonio, Dios le va a dar casa, carro y beca, o Dios lo va a empoderar. No, se trata de llevarlos a que conozcan ese personaje central del Evangelio y lo que Él hizo. Pero tenemos que nosotros aprender a juzgar. Ay, pastor, pero dice que no debemos juzgar. Claro, la palabra dice que los espirituales debemos juzgar las cosas con base en la palabra de Dios. Hoy en día hay tantas enseñanzas totalmente alejadas del Evangelio y contrarias al Evangelio, que se supone que son cristianas, pero que realmente vienen a ser apostasía. Apostasía. No se trata de que me digan a mí cosas bonitas a ver si me suben un poquito el ego o la autoestima, ¿sí? Me motiven. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio es que nosotros podamos reconocer nuestra condición de pecado delante de Dios, nuestra muerte espiritual que viene por convicción del Espíritu Santo y que realmente podamos comprender, entender que necesitamos ser salvados. Si no entendemos eso, pues yo digo, ¿ser salvados de qué? Si yo vivo aquí lo más sabroso. Pues puede que aquí lo viva más sabroso, pero en la eternidad va a estar padeciendo y gimiendo a causa de la muerte eterna. Y en el infierno. No se preocupe que el infierno no es aquí. Aquí no hay ni la sombra de lo que será. Necesitamos ser salvados. ¿Salvados de qué? De la ira de Dios por causa de su justicia. Porque Dios es un Dios justo, dice la palabra, y que no pasará por alto el pecado ni la maldad. Ese tiene que ser nuestro tema central. El Evangelio. Y ese Evangelio de Dios es poderoso, salva, sana, transforma, da nueva vida a aquellos que lo han creído y se han acogido a Él. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias porque el Señor Jesucristo es el centro del Evangelio. Porque Él es nuestro Salvador, Él ha sido el ungido, es el Señor. Gracias por la palabra que fue dicha, Señor, desde la antigüedad por los profetas y que vino a ser manifiesta y cumplida plenamente en el Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios.
Gracias porque los planes tuyos son perfectos. Ahora, Señor, también queremos pedirte que estas palabras sean realmente escritas en nuestro corazón y que por medio del Evangelio sea el que alumbre, Señor, nuestro entendimiento, quitando todo velo de oscuridad, todo velo de tinieblas, todo aquello que incluso nosotros mismos a través de nuestro pensamiento hemos construido en nuestra mente. Todo se ha destruido, todo se ha echado abajo por las palabras de verdad del Evangelio. Gracias por cada uno de nuestros hermanos. Que tu bendición, Señor, repose sobre cada uno de ellos y que esa luz del Evangelio resplandezca plenamente en cada entendimiento, en cada corazón y en cada vida, para que podamos ser realmente testigos, proclamadores de estas verdades eternas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.